Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de TXN en vivo. En la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, a través de la tecnología como un medio y no como un fin, les damos la bienvenida a esta edición adicional, una edición más de una charla, una conversación y entrevista en vivo, justo en coherencia con nuestros principios de complejidad y de integración del conocimiento. Traeremos a ustedes otro punto de análisis, otro punto de vista sobre la realidad que nos estamos viviendo en este momento. Queremos compartir los highlights de la entrevista del viernes pasado con René Torres. Adelante. Este es un gran reto para la humanidad, es un gran reto para todos los seres humanos, y que la respuesta que tenemos que dar, una respuesta basada en el amor, no nos queda otra más que como sociedad organizarnos y construir juntos una mejor visión de futuro. Porque una visión de futuro es lo que nos hace ver más allá del COVID-19. Hoy, en pleno siglo XXI, en la sociedad de la información, de la tecnología, de la inteligencia artificial, adiós jefes. Hay que darles una patada en las nalgas y sacarlos de todas las empresas. Lo que necesitamos son líderes. Yo digo que vamos en el mismo barco, empresarios y colaboradores. Se habla mucho del Internet de las cosas, el IoT. Yo digo, ¿y yo para qué quiero conectar cosas? Yo lo que quiero es conectar personas para que se hablen, transaccionen entre sí, porque finalmente las personas somos las que transaccionamos y creamos valor para los demás. No vamos a poder regresar a una normalidad antigua de un consumo exacerbado. La tecnología siempre debe estar al servicio de nuestra felicidad. Desde la tecnología nos comunicamos con ustedes a la distancia física, pero desde la cercanía empática, siempre con la intención de que la tecnología mejore nuestras vidas. En esta ocasión tenemos otro invitado especial para abordar la realidad desde otras miras, desde otra perspectiva, a José Vallardo Pérez Arce, conocido por todos como Pepe Vallardo. Pepe Vallardo es un filósofo y activista, es rector del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, misionero del Espíritu Santo, un gran humanista y sobre todo una persona que gusta por provocar la reflexión, por provocar el pensamiento y esta reflexión crítica ante cualquier momento en el que nos encontramos, específicamente ahora. Uno de los elementos que también lo caracteriza es este diálogo interreligioso entre el budismo zen, por ejemplo, y la filosofía cristiana. Pepe ha sido una persona involucrada con la participación activa en la implementación de ámbitos urbanos y rurales en violencia y marginación. Estuvo mucho tiempo en la frontera de México con Estados Unidos y pues bueno, que les hable él mismo y estaremos el día de hoy en una plática muy enriquecedora. Los saludo a la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, David? Muy bien, y pues mucho gusto de aunque sea vernos así a la distancia, pero aunque sea ya es algo, ya es algo. Muy bien, pues nos da el gusto, es nuestro recibirte aquí. Y pues bueno, entremos en materia. Y para ello me gustaría poner a colación un tema que llevas desarrollando desde la semana pasada en redes sociales. Ahora también haremos la invitación a que lo sigan en sus redes, que tiene publicaciones muy interesantes, Pepe. Y hablabas de la puesta en cuestión. La puesta en cuestión que nos obliga a este momento de confinamiento y de obligada reflexión de algún modo. Y entonces pondríamos en este juego la puesta en cuestión de mi propia vida, la puesta en cuestión de mis prioridades, y también por otro lado tendríamos la puesta en escena, o lo que dijo como puesta en escena, esta parafernalia de entretenimiento que quizás puede alejarnos de esta puesta en cuestión. ¿Qué nos pudieras decir de esto, Pepe? Bueno, yo creo que lo plasmas de una manera muy clara, ¿verdad? La palabra de puesta en escena me había hecho falta la otra vez cuando yo hablaba más bien del espectáculo, pero creo que si bien no son necesariamente opuestos,
a lo que estamos viviendo ahorita, sí es una gran tentación que la puesta en escena absorba completamente lo que es la puesta en cuestión. Es decir, el saber que no puedo salir a la calle, el saber que me quedo encerrado en casa, inclusive hasta el decir estar dentro de casa, dentro de cuatro paredes, es una especie de estar entre paréntesis, ¿no? Y ese entre paréntesis trae esta idea o esta sensación de estar puesto en cuestión, de ser cuestionado en mi existencia. Algo que he comentado con varias personas es que quienes tenían como un fuego, una pasión muy fuerte por el trabajo, ya sea ecológico, por activismo de algún cierto tipo, lo que sea, en el momento en que no puedes salir, parecería que inclusive hasta lo que puede hacer estudiar, lo que se es puesto en cuestión porque empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y todo esto para qué, no? ¿Y a dónde? Y se empieza a perder la capacidad de conectar, inclusive el deseo de realmente lanzarse dentro de algo. Y por eso se convierte en una puesta en cuestión, porque empieza a significar preguntarme. Y aquí es donde la puesta en escena, de un modo u otro, parecería ser como el remedio que evita participar la puesta en cuestión. A lo mejor una de las cosas más simples para decirlo. ¿A quién le gusta que lo cuestionen? Si hay algo que es un dato real y lo vemos en las redes sociales y más si te metes a Twitter, es que si hay algo que no sabemos mucho hoy en día es dejarnos cuestionar o entrar a tomar en serio lo que otros van diciendo, sino que se vuelve más bien una guerra de argumentos para defenderse. Y decir, a mí no me toques, a mí no me digas, la expresión tan típica de no me pueden decir absolutamente nada. Cuando en realidad, pues digo, cualquiera puede decir lo que quiera. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Es lo distinto, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión de la puesta en escena, porque se puede convertir al menos en dos opciones. O en volverme un consumidor o consumidora de espectáculo, ¿verdad? De estar viendo precisamente todo lo que va ocurriendo como si fuera un espectáculo a través de una pantalla, que por una parte se entiende por las condiciones en que estamos, pero cuando todo se va reduciendo a espectáculo, se pierde esa capacidad de dejarme cuestionar y de poder descubrir si hay la posibilidad de algo más. O también la otra tentación es la puesta en escena como algo de lo que estamos haciendo ahorita, no que tú lo estés haciendo, sino que de repente cuando tenemos la necesidad de publicitarnos para todo, ¿verdad? En las redes, y lo hemos visto, ¿no? De gente que dices, oye, esa publicación, pues bueno, cada quien publica lo que quiere, ¿no? Pero parecieran ser más bien cómo ocupar mi tiempo, cómo visibilizarme en otros espacios para no entrar en la puesta en cuestión. Sí, Algo aquí así es más donde o menos, entraría. sí. Es como la puesta en escena personal de, de proyectarse hacia el exterior. Entonces, y también encontramos una cuestión interesante que me gustaría saber tu opinión. En esta llamada postverdad, ahora que pones a colación lo de Twitter, parecería que también la propia puesta en escena o los propios medios a los que tenemos alcance, de alguna manera imposibilitan esta puesta en cuestión porque, como sabemos muchos, toda la cuestión de los motores de búsqueda y esta inteligencia artificial, de alguna manera puede aislarnos en el sentido de solamente ver y escuchar aquello en lo que estamos de acuerdo, haciéndose difícil este planteamiento de cuestionarnos nuestros propios argumentos. Sí, es muy real. Inclusive parecería que es un fiel reflejo de una cierta política urbanística del tipo norteamericano. Quien haya ido a Estados Unidos, sobre todo en algunas zonas, se percibe mucho más que llegas y encuentras el Chinatown, el barrio latino. Es decir, ¿cómo logras que coexistan personas con tantas sensibilidades y tantas visiones distintas? Fácil. Creas entornos donde el mundo se rige con sus propias reglas, de ese grupo específico, y evitas que haya roces, porque es bien sabido que cuando se cruzan esos límites, luego suele haber algunos conflictos. Es cierto, hay modos de transitar, pero están como muy bien delimitados, ¿no? Entonces, esto que dices, por ejemplo, se convierte en una compartimentalización, ¿verdad? Es decir, vamos quedando en compartimientos separados unos del otro, precisamente por estos intereses y decir, pues yo solamente voy a interactuar con aquello que tiene que ver con lo que a mí me gusta o me interesa. Y al mismo tiempo, porque nuevamente, al ser solo una reducción de la verdad a mera información, entonces parecería que no necesito ponerme en cuestión realmente nada, sino simplemente ver lo que está puesto en escena, como si la verdad fuera un objeto meramente de contemplación e información que se puede
manejar de un modo u otro, ¿no? Una vez escuché a alguien que decía, yo le enseño a mis hijos a que lo cuestionen todo. Yo complementaba y decía, bueno, sí, que cuestionen, pero que se comprometan con algo. Porque quien se la pasa cuestionando todo sin comprometerse con nada, al final de cuentas, pues digo, eso cualquiera lo hace y es el mejor pretexto para no comprometerse con absolutamente nada. Uno de los casos tal vez más reales que podemos ver es lo que pasa a nivel de política o de instituciones, que basta con que encontremos que haya una institución o algo que tiene algo que no nos guste, algo turbio, algo que hasta dices, bueno, yo no estaría de acuerdo con eso, y parecería que se convierte en el pretexto ideal para decir, por eso yo no quiero tener nada que ver con esto. Nos hemos vuelto, en cierto modo, muy puritanos. Se nos olvida que en este mundo no hay objeto totalmente puro. Es decir, asumir una causa implica asumir también las impurezas que están, no diría simplemente pegadas, sino que inclusive tal vez están implicadas dentro de esa causa que asumimos, ¿no? Si alguien dice, por irme a una de las causas tal vez más loables, quiero ir contra la pobreza, por ejemplo. Algunas de las cosas que yo he notado, por lo menos, y en esto me puedo equivocar, pero me parecería que a quienes realmente les interesa la pobreza es a los pobres. A los más, a lo mucho, nuestro interés se reduce a algo muy concreto, evitarla o estudiarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adentrarse realmente implica salir de la puesta en escena, porque es fácil de contemplar así, y entrar en la puesta en cuestión. Y la puesta en cuestión es ponerse en juego. Y eso implica mucho más, ¿no? Porque entonces ya no es lo mismo estudiar la pobreza, y ahora que me doy cuenta que también soy parte de ella, ¿qué voy a hacer? Que es una de las preguntas más desafiantes siempre, ¿no? Y decir, ¿hasta dónde mi vida entonces la puedo sentir justificada o no? Y por eso insisto, nuevamente la puesta en escena parecería ser como una de las mejores maneras de mantener al margen o el volverme cuestionador de todo pero sin comprometerme con nada. Y una de las cosas que son esenciales es poder decir, bueno, estoy parado sobre esto, sé que esto tiene implicaciones, sé que esto, y tendré que asumirlas e implicarme dentro de ello. Justo esto que mencionas de ponerse en juego, de alguna manera algo que personalmente he detectado durante el transcurso de este confinamiento es la conciencia de la vulnerabilidad. Es decir, quizás nuestro entorno nos obligó a sentirnos inseguros por una cuestión de infección, pero esto trae publicaciones más profundas que de alguna manera quien hace el ejercicio de pensar sobre esta situación, también existe una vulnerabilidad psíquica, espiritual, el hecho de encerrarnos en nuestras propias casas y cuestionarlo todo. ¿De qué forma crees que este confinamiento provocó este sentimiento también, o ahondó al sentimiento de vulnerabilidad y de sentirnos vulnerables en esta puesta en juego? Yo creo que el confinamiento lo que hizo fue visibilizar algo que en el fondo ya sabíamos, pero no queríamos saber. Es decir, simplemente lo que está pasando a nivel económico, ¿qué nos dice? Son cosas que de una manera u otra ya sabíamos, que si esto no andaba bien, quien tiene un trabajo y a lo mejor tiene un cierto nivel de ingresos alto, dice, pues, mi vida está segura, ¿no? Pero en el fondo sabemos que si hubiera una pequeña crisis por unos, no sé, en la industria automotriz y esta persona se dedica a vender vehículos Mercedes-Benz, sabe que su estilo de vida se ve hasta cierto punto amenazado. Y es más, sabemos que al estilo de vida o bueno, al sistema que sostiene nuestro estilo de vida no le importamos un comino. Tan claro es que si no tienes dinero, pues te quita todo lo que tienes. Tan claro es que si no tienes un capital que represente algún interés para alguno de los sectores que detentan un cierto poder o una cierta facultad de hacer dentro de la sociedad, nos dejan fuera, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que hizo fue visibilizar esa vulnerabilidad, que por eso yo creo, desde hace un tiempo he estado pensando en esto, en realidad estamos como huyendo de la nada. Y el conjunto de cosas que tenemos alrededor, porque eso, incluso la puesta en cuestión, incluye afrontar esa nada, ¿no? El conjunto de cosas de las que podemos hacernos, que aquí no voy a la idea simplemente de decir, cierto, somos consumistas o materialistas, es una idea banal, o sea, decir simplemente que no hay que consumir o que... No, estamos hablando de cómo nos protegemos de la nada a través de las cosas de las que nos
hacemos a través de la compra o a veces a través de la actividad, porque en el fondo, ¿qué tan difícil es estar consigo mismo en un lugar sin tener algo que hacer, algo que representar, algo que visibilizar? Es decir, ¿puedo aceptar estar aquí simplemente? Y el hecho de que inclusive hasta quien busca a lo mejor un libro de autoayuda para poder hacerlo, en el fondo sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, sigo buscando qué puedo hacer para poder estar aquí, para poder existir, para tener la dignidad o el derecho de estar aquí. Entonces, nos estamos defendiendo continuamente y esa vulnerabilidad siempre ha estado ahí. Por eso, insisto, esta hipersusceptibilidad a la crítica, por ejemplo, pues, ¿qué nos habla? De que sabemos que somos vulnerables, pero tratamos de negarlo. Y cuando las respuestas son agresivas, pues de alguna manera deja entrever que hay una vulnerabilidad ahí presente también. No digo que sea la única razón por la cual se dé, ¿no? Y esto es sumamente interesante porque entonces vemos cómo inclusive nuestra sociedad que se ha sustentado sobre, por ejemplo, un solo elemento básicamente. Además, uso un ejemplo que me gusta mucho usar películas. La película de Batman contra Superman, por ejemplo, tiene un villano que es pésimo, que es Lex Luthor. ¿Por qué? Porque hace todo su planteamiento, su gran megaplan, dependiendo de una sola cosa, de que Batman mate a Superman. Perdón por el spoiler, los que no hayan visto la película. Pero todo depende de eso. Y en el momento en que eso fracasa, se le viene abajo todo el plan. En cambio, el que es un verdadero genio es el Joker de la otra trilogía de Batman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no tiene un solo elemento, siempre dice, va haciendo cosas y si una cosa no sale, está la otra y está agarrado. Nosotros, nuestra economía y nuestra sociedad, nuestra dimensión cultural, social y política, se sostuvieron básicamente sobre un solo pilar. ¿Cuál? El económico. De manera que si no hay ingresos, no comes, no tienes renta, no puedes acceder a muchas cosas. Quiere decir que quitas el dinero y ya, no tienes nada. Entonces, eso nos ha vuelto tremendamente vulnerables, precisamente porque no hay otras alternativas. En cambio, quien vive en un ámbito rural, a lo mejor dice, pues estoy vulnerable a muchas cosas, pero comer, no me muero de hambre si tengo aguacates o naranjas, o sea, puedo comer algo. Pero nuestra manera de llevar el mundo privatizado y construido sobre pilares únicos nos ha hecho tremendamente vulnerables y el confinamiento lo que ha hecho es simplemente visibilizarlo, es como quitar la electricidad o hacer que, imagínate, si se cayera el internet, la histeria que se generaría en muchos. ¿Por qué? Porque en realidad deja que se vea lo que en realidad hemos estado ocultando todo el tiempo, que no queríamos que se viera. Es como parecer una banalidad, ¿no? Pero en realidad todo el mundo sabemos lo que tenemos debajo de la ropa, salvo que alguien se haya operado o tenga alguna normalidad, pero algo inusual, pero en el fondo, ordinariamente, todo el mundo sabe que hay debajo de la ropa y sin embargo tenemos un cierto pudor a la hora de que, pues no, que no me vean esto, ¿no? Y no me voy a profundizar más en el punto por ahí, pero lo que digo es, sabemos que está ahí y todos sabemos que hay un punto débil de los demás, pero pretendemos que no. Entonces, este confinamiento visibilizó precisamente todo lo que estaba ahí. Claro. Pepe, justo relacionándolo con la economía, también nos planteó varias incertidumbres esta cuestión del confinamiento. Y justo y también algunas certezas. Algunas de ellas son la interconectividad o la suficiente conectividad que tenemos en el mundo y que lo que afectó a un país lejano como China, la ciudad de Wuhan, lo tuvimos aquí meses después, de forma inevitable. Entonces ya es incuestionable, digamos, esta conexión global de algún modo, ¿no? Pero por otra parte también puso en entredicho el sistema de crecimiento en el que estamos actualmente, que es la dinámica del consumo. Es decir, gran parte de estas relaciones internacionales están sustentadas en el consumo. Si bien hay intercambios culturales y demás, pero sobre todo es la compra-venta y el consumo en sí mismo, en Internet o importaciones, exportaciones. ¿De qué forma crees tú que nos plantea o nos abre otras posibilidades para encontrar modelos diferentes de intercambio y que no estén sustentados en una dinámica exclusivamente del consumo? Bueno, yo creo que por una parte implica que nos demos cuenta
que no necesariamente lo que pudieran ser las formas tradicionales o que se consideran ya superadas no son descartables, ¿verdad? Porque hasta cierto punto hay una cierta sensibilidad hoy en día que va contra lo tradicional, ¿no? El afán de la innovación, por ejemplo, que tiene cosas muy buenas, pero en el fondo también conlleva un cierto desprecio de lo tradicional. Sin embargo, antes de dar un ejemplo de economía, lo diría en términos de ecología, que es mucho más claro. Hoy generaciones jóvenes, e inclusive todavía nosotros tal vez podemos entrar, podríamos decir que nos podemos considerar ecologistas porque reciclamos, porque pensamos reutilizar botes, porque queremos no tirar la ropa. Eso lo hacían nuestros abuelos, ¿verdad? Ponerle parches a la ropa y usar los frascos de mayonesa para tomar agua y todo. Entonces, en realidad, nos estamos dando cuenta que muchas cosas que eran parte de lo que ya se hacía antes, no era una tontería del todo y que este afán de cierta innovación o de cierta idea de un crecimiento como progreso desmedido, en realidad era la mejor idea de todas, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo esto? Que nos va ayudando a recuperar o a darnos cuenta que no todo lo que viene como nuevo necesariamente nos lleva a una vida mejor y que también no todo lo que se hacía antes es del todo descartable, al contrario, tal vez son cosas que es necesario recuperar. Y en ese sentido, creo que lo que puede significar en términos también de una economía, no sé qué tan fácil sea, pero implicaría también recuperar, por ejemplo, la sabiduría de lo fragmentario. Es decir, la economía mundial se ha hecho más fuerte mientras más global se vuelve. ¿Por qué? Porque puede llegar cualquier cosa a cualquier punto del planeta. Pero eso también nos ha vuelto más vulnerables precisamente porque cualquier cosa puede llegar a cualquier lugar, ¿no? De un momento a otro. En cambio, una cierta fragmentariedad nos permitiría de alguna manera tener, no de un control, pero sí al menos un cierto límite en el manejo, sea de lo que vivimos, de lo que producimos, de lo que consumimos, o inclusive hasta tener la posibilidad de no producir en algunas cosas. Yo creo que uno de los retos es, y ahorita con esto tal vez es el mayor, es cómo pensar, visto que somos tan inteligentes para hacer tantas cosas, la posibilidad de que la vida, la subsistencia, no dependa o de tener dinero o de tener un trabajo. ¿Por qué? Porque si depende solo de siempre de tener un trabajo o de tener dinero, volvemos a lo mismo, al mismo error. Estamos construyendo nuestra sociedad sobre un solo pilar. Necesitaríamos tener más de una opción que permitan que el subsistir no implique tener que tener a fuerzas esos elementos y que al mismo tiempo nos va implicando reconocer un cierto umbral crítico en lo que podemos hacer. Un filósofo que me gusta mucho, bueno, es historiador, sociólogo y todo, sobre todo historiador, Iván Illich, él plantea, por ejemplo, la idea de la herramienta. Dice, hay un uso de las herramientas que están obviamente orientadas a procurar un bien del hombre, pero después de cruzar un cierto umbral crítico, esas herramientas se convierten en lo opuesto. En el caso de un vehículo, el vehículo está para reducir distancias, pero hay un momento en el que después de un cierto umbral, usar ese vehículo lo que hace es debilitar mis piernas y incapacitarme para poder hacer recorridos por mí mismo, o la medicina misma. La medicina está para preservar mi salud, prevenir enfermedades, y el usarlas me puede ayudar a mantener una cierta calidad de vida. Pero a partir de un cierto umbral crítico, se convierte precisamente en lo contrario, se convierte en algo que me genera una dependencia, que es lo que hemos visto nuevamente con esto del confinamiento y la vulnerabilidad económica que estamos experimentando. Tanto hemos ido creando un tipo de vida que depende de cosas, de tantas cosas, no digo que no dependa de algunas, pero de tantas, que el momento en que una de esas se ve amenazada, sentimos que todo se va desbalanceando y todo se empieza a venir abajo, ¿verdad? Simplemente diría, ¿a cuántos de los que están viendo ahorita se saben números de teléfono de su celular? ¿Qué pasa si el celular se le pierde la memoria? Quedamos sin números. ¿Por qué? Porque la memoria ha ido sustituyendo a la memoria. Entonces, no es un argumento en contra de la tecnología, sino preguntarnos, que no es tampoco el típico hay que moderarse, el punto medio. No, no, no. Es una pregunta por un umbral crítico que varía siempre según el recurso y que nos va a implicar preguntarnos cómo eso se convertiría en política. Esta famosa, bueno, con esto me quedo, convertirnos más en un Joker que en un Lex Luthor. Es decir, abrir nuestras posibilidades de sostén filosófico o en nuestra propia vida, ¿no?
Y con esto también me gustaría traer a colación estas nuevas ventanas de posibilidad que también nos brinda la herramienta o la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en las criptomonedas, que fueron también tan criticadas por la regulación estatal, porque se iban de las manos. Entonces, también estamos viendo progresivamente este intercambio casi a manera de trueque, pero moderno. Y esta reivindicación de lo local, del consumo local, de la tiendita, ya tiene otro cariz, otro sentido. Y a lo que a lo mejor en nuestras generaciones todavía estábamos acostumbrados a que existiera la famosa tiendita de la esquina o en los barrios o en las colonias, y que fueron progresivamente siendo sustituidas por los Oxxos o por las tiendas de conveniencia, por no decir lugares en específico. Pero ahora estamos volviendo a ver como esta reaparición de lo local. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este resurgimiento de las barberías o de los sastres. Y también justo trayendo a colación lo que mencionas de los parches, eso platicaba el otro día con mi esposa, justamente de eso, decir, oye, es que antes no comprábamos tantos pantalones. Yo me acuerdo que nos parchaban la ropa o el pantalón lo volvían short para que pudieras seguirlo utilizando, ¿no? Y eso pareciera que se nos ha olvidado. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿De qué forma piensas que esto puede ser una vía también hacia lo futuro, de avance o de evolución, en la cuestión de reforzar el intercambio local, casi a manera de nuevo trueque? Fíjate que aquí estas son cosas muy interesantes porque es también una especie de redescubrimiento de que lo económico no se reduce a una mera cuestión cuantitativa, es decir, no solo es cuestión de números o de valor en términos abstractos, ¿verdad? Sino que lo económico conlleva relaciones y afectos. Y este es un asunto interesante. Friedman y von Hayek y otros, pero particularmente fue Friedman, si me parece, o Schumpeter, no me acuerdo, que decían que, visto que lo económico era siempre fuente de violencia, porque el contacto entre las personas da pie a la violencia, dice, logramos que la gente pueda convivir sin conocerse y sin amarse a través del dinero. Porque con eso no te peleas, como ya está la moneda, pues básicamente se hace un intercambio, no hay nada que discutir, no hay afectos de por medio, ¿verdad? Es esto. Pero el redescubrir, por ejemplo, la tienda de la esquina o esa cuestión local, habla también de vínculos afectivos, pues, porque es lo que le da valor también a una tienda, y cualquiera que haya conocido este tipo de tienda sabe que había una tiendita que tenía más gente que otra, no precisamente porque vendieran droga, ¿verdad? Digo, porque eso también hay. Pero hay... O cohetes. Exactamente, pero hay un señor que vende tejuinos aquí cerca, que le dicen el amigo, que es muy famoso. ¿Por qué? Pues porque su plática es muy amena y al mismo tiempo y siempre te dice, te pongo otra bolita de nieve mientras estás platicando. Y eso genera, no es que sea un empresario el hombre, o sea, nos habla de una economía que tiene que ver con relaciones y afectos, ¿verdad? Entonces, en el fondo también es redescubrir una manera distinta de comprender nuestra manera de vivir nuestras relaciones sociales y nuestros afectos. Hoy la profesionalización nos ha hecho también de repente tomar un cierto distanciamiento, como si fuéramos más objetivos, pero también eso nos ha hecho ir perdiendo en humanidad o en esa sensibilidad que me hace decir, hey, o sea, no es simplemente un intercambio de un trabajo, de un conocimiento abstracto, ¿verdad? Es un intercambio entre personas y entre esto, ¿no? Entonces creo que por una parte es sumamente interesante eso, y por otra, también va a ser una cuestión de supervivencia, en el sentido de que, por una parte, a nivel de sentido, consumir o por lo menos intercambiar o tener con gente con la que siento que hay una cierta confianza, resulta que me da incluso más seguridad de vivir y me da una mayor sensación de estar siendo un ser vivo dentro de ello, ¿no? Parece que tiene más sentido cuando hay una cierta cercanía. Pero por otro lado también implica el desafío, que esto es mi vaticinio, mi profecía medio apocalíptica, es que va a ser importante que aprendamos a recuperar las tecnologías del siglo XVIII y XIX. Es decir, quienes no conozcan cómo funcionaban la tecnología del siglo XVIII y XIX, dentro de poco va a quedar fuera. ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría si empezara a fallar la electricidad? Si empezaran a carecer ya la producción de los circuitos integrados y toda la tecnología digital. ¿Cómo hacemos un tren, una plancha, una cámara fotográfica?
tenemos que volver a recuperar cómo funcionaba, cómo hicieron en el siglo XVIII, el siglo XIX, que las cosas funcionaran, no para que volvamos hacia atrás, ¿verdad? Sino porque es lo que ese saber técnico nos va a posibilitar encontrar también otras opciones que, insisto, que no nos vuelvan tan dependientes de un solo tipo de tecnología. Porque tenemos una cierta tendencia de totalización, ¿no? Parecería que toda la historia fuera una totalización. Por más que digamos, no, pero estás diversificando. Sí, pero todas sobre un mismo eje, ¿verdad? Una tecnología que va, dicen, de punta y todos van detrás de la punta, como si nos volviéramos una aguja. Y si esta falla, falla todo. Entonces necesitamos volver a abrir. Entonces yo creo que esta diversificación de monedas, e inclusive también está puesta en cuestión del Estado, porque esto que decías, como el Bitcoin y todo esto, en cierto modo también es desafiar la lógica de quién está asignando el valor realmente, ¿no? De nueva cuenta, parecería que los gobiernos tuvieran toda la autoridad y todo el poder para poder determinar la vida de las personas, precisamente porque tienen una injerencia en eso, en lo que ellos requieren que tenga un cierto valor. Pero ¿qué pasa cuando las comunidades empiezan a recuperar la autonomía y la asignación de valor? ¿Qué puede provocar que se abran o que acaten las indicaciones de un Estado, ¿no? Entonces, todo tiene sus riesgos, ciertamente, pero creo que de un modo u otro, ya desde hace mucho tiempo también lo decían por ahí, Italo Calvino y otros hablaban de que íbamos hacia un nuevo medioevo, ¿verdad? Una nueva edad media, y en cierto modo se van volviendo los feudos igual, pero creo que es una reacción también a esta realidad de darnos cuenta que estar centrando todo en un solo punto no solo nos ha hecho más vulnerables, sino que nos ha hecho perder precisamente el sentido, la dimensión de sentido, que no es solamente racional o cuantitativa, ni objetiva, ni de cumplimiento de metas, sino que tiene que ver con los vínculos y lazos afectivos también. Y Pepe, justo este papel del Estado que mencionas, parecería que en estos momentos críticos resulta muy tentador la regulación absoluta, de algún modo, ¿no? Entonces, justo, perdón, se nos fue la imagen, Sí. justo regresando a esta puesta en escena y puesta en cuestión, también en este momento nos enfrentamos a todo un andamiaje o una puesta en escena, repito, de estos enfrentamientos políticos que al final, como ciudadanos, nos ponen en medio de un gran circo, de una dialéctica que quizás no sea lo que necesitamos en este momento. Pero parecería muy tentador para quienes detentan la función del Estado el utilizar como argumento la protección de los ciudadanos para aumentar las medidas regulatorias. Entonces, de alguna manera, esto contraviene esta dinámica de decir, o más liberal, del papel del Estado cada vez más pequeño, y la libertad de las personas y la regulación y la propia responsabilidad, darle más valor. Parecería que este justo es un gran pretexto para un posible retroceso. Fíjate que es muy, muy interesante, sobre todo si hablamos de el caso mexicano, ¿verdad? Yo creo que hasta cierto punto, hace unos años yo pensaba que ¿cómo llamarlo? Esta tendencia dentro del sistema judicial y de partición de justicia mexicano, donde de repente agarran a alguien y luego lo sueltan al día siguiente, donde los procedimientos por una cosa u otra siempre salen los delincuentes y incluso hasta quien denuncia o quien se defiende luego termina quedando en la cárcel. Hubo muchos casos aquí en Guadalajara, ¿verdad?, que se señalaban también de ese tipo. Yo llegué a pensar que, por una parte, tal vez es importante para un Estado puesto en cuestión que la desesperación llegue hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Porque la desesperación va a dar pie tarde o temprano a ciertos brotes de violencia. Y esos brotes de violencia van a provocar o la reacción de unos o la exigencia de protección de parte de otros. Y en la medida en que se vuelva más amenazante para el estilo de vida y para la seguridad, más se va a pedir la intervención de la fuerza del Estado, ¿no? Como decir, ya no es el Estado quien dice, yo decreto de entrarle, son ustedes los que me están pidiendo que yo entre dentro de esto, ¿no? Esa es una opción. La otra también puede ser decir, pues no, antes de que eso suceda, yo intervengo y hago esto, porque se ve que no ha funcionado. Entonces, la cuestión también tiene que ver con el tema de la corrupción, que luego también puede ser la justificación perfecta para poder hacer este tipo de intervenciones mucho más directas
que por una parte tal vez en algún momento sea necesario que haya una intervención así, que no consensada, porque también es una de las cosas que son como muy curiosas, ¿no? Es decir, si todo tiene que pasar por una especie de consenso, ¿no es acaso más fácil de repente frenar cualquier tipo de proceso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dicen, no, espérate, vamos analizando, vamos viendo, pero yo no estoy de acuerdo en esto y todo. Y el tener que llegar a un acuerdo completo y total es también una buena manera, es decir, casi diría de repente que al menos ciertas formas de democracia se pueden convertir en una especie de dispositivo que provoca la ilusión de que las cosas cambian y que sucede algo, cuando en realidad son las que lo pueden frenar. Aunque también son las que pueden hacer que otras cosas se detengan, como pasó ahora con lo del Fidecine, ¿sí? ¿Verdad? Que al menos ahí hubo una injerencia de parte del pueblo que dice, oye, no. Y hay una respuesta que responde y dices, bueno, es decir, todo tiene de alguna manera esos ires y venires, ¿no? Ahora, la otra cuestión que es sumamente interesante y que al menos yo me pregunto aquí, por ejemplo, ya que lo vas tocando, no sé si intuí por dónde querías que fuera, pero voy a decir una apreciación mía respecto a lo que yo veo, por ejemplo, que pasa con el gobierno mexicano actual. No puedo pretender saber qué es lo que tiene en la mente AMLO ni qué es lo que tiene en la mente su gabinete. Pero me llama la atención que muchas de las cosas que tendían a ser el sustento o lo que justifica la existencia del Estado o el acatar la autoridad del Estado, como pudieran ser subsidios, ayuda social y todo eso, en realidad lo han ido recortando. Y parecería que en estos recortes el Estado mismo estuviera privándose de todo aquello que de algún modo u otro le significaba apoyo y sustento. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando alimentos a estas personas y alguien me amenaza a mí, estas personas son las primeras que van a decir, ey, no te metas con él, porque este me está dando de comer. Pero si yo mismo soy el que estoy quitando los hilos o los postes que me sostienen, los pilares que me sostienen, los vínculos que me sostienen, entonces la pregunta es, ¿qué estoy queriendo hacer? Casi me atrevería a decir que estuviéramos viviendo la experiencia de un Estado antiestado, que por una parte parecería que quisiera suscitar mayor autonomía de parte del pueblo, te insisto, es una especulación, no sé si así sea, pero que en el fondo parecería que dices, si te quito esas ayudas, ¿cómo le vas a hacer? Te va a tocar ahora tener que sacarlo. En ese sentido, pudiera ser un antiestado y en ese sentido pudiéramos estar presenciando un Estado mucho más neoliberal que cualquier otro, ¿verdad? Digo, en ese sentido posiblemente. En el de decir, si apela a la lógica del mérito, tiene que ser pues quien con tu esfuerzo vas a salir adelante. Entonces, es curioso porque es difícil entender hacia dónde va realmente esto, porque parecería que es como minar su propia autoridad, de manera que dices, bueno, ¿qué va a quedar entonces? ¿Qué es lo que está queriendo provocar? Que la gente misma diga, no te necesitamos, y entonces podamos finalmente emanciparnos de toda forma de poder y llegar al ideal de la anarquía, o en realidad es una aplicación de una política neoliberal que trata de hacerse pasar de alguna manera por una cierta izquierda, pero que en el fondo pues es mucho más neoliberal de lo que muchos, hasta los mismos neoliberales, pudieran pensar, al menos en ciertos elementos, ¿no? Entonces es todavía algo difuso. Entonces, saber si vamos en retroceso o no, no lo sé, porque a lo mejor el discurso entiendo que parecería ser apelar a lo tradicional y a lo de antes, pero en las prácticas parecería que más bien es algo que pues, es bastante contemporáneo, bastante moderno en la práctica, no en el discurso, ¿verdad? Entonces, es un elemento bastante interesante, es una puesta en cuestión tal vez del Estado, pero también mismo entonces de la concepción misma de ciudadanía. Y justo esta cuestión que dices de lo de la meritocracia, como el gran peligro de la noción neoliberal de creer que todos tenemos acceso a las mismas circunstancias, a las mismas condiciones. Entonces al final la carrera es injusta desde el inicio, simplemente por nutrición. No me voy tan lejos ya ascendiendo en la pirámide de Maslow, me voy a lo más básico. Una persona que no está correctamente nutrida para tener todas las posibilidades corpóreas
no va a tener las mismas posibilidades psíquicas de llegar a las conclusiones que otra persona que está bien alimentada sí. Entonces ya a partir de ahí ya tenemos un cisma. Y parecería también, me gustaría saber cuál es tu punto de vista respecto a lo que estamos viviendo, de esta situación polarizante, de las propias voces de cierta parte del gobierno, dígase específicamente del presidente, hablando de aquí de México, pero esto se puede extrapolar a todo el mundo, ¿eh? En Europa estamos viendo un avance considerable de posturas mucho más tradicionales, incluso autoritarias o xenófobas incluso. Y por otro lado también otros líderes o personas que detentan otro poder económico, también político, y pareciera que cada uno intenta jalar para su lado, y en medio estamos todos los ciudadanos que de alguna manera no es que tengamos que casarnos con una postura, y parecería que la línea discursiva nos orientara hacia ese punto, decir, no, tú eres de este bando y todo lo que represente una postura ajena es un enemigo para ti. Entonces, y más en un país como este, donde hay una reflexión que se lleva postergando por mucho tiempo. Entonces parecería que entramos en un umbral que no sea impostergable de algún modo, pero que quizás no sea la mejor forma de abordarlo a través de la polarización, porque parecería que todo queda en el discurso, pero no en la reflexión. Bueno, yo creo que este es un elemento sumamente importante. Por eso apelaba hace un momento hacia la fragmentariedad. Es decir, tal vez durante mucho tiempo se ha pensado que la fuerza de la política sería la unidad, y ahorita con todo el asunto de la pandemia se ha enfatizado mucho esta parte de la unidad. Pero creo que también la unidad es un fetiche y es peligroso porque en el fondo no hay un límite, no hay lugar para una oposición o para algo distinto. Entonces yo creo que en ese sentido la polarización yo la considero en cierto modo algo favorable como parte de lo político, es decir, esa dinámica en que se puede haber como un debate es una parte importante, ¿verdad? En ese sentido, lo político, o sea, la vivencia de lo político requiere esas polarizaciones porque de otro modo, pues en realidad no es política, ¿verdad? Se trata de una fiesta bailando todos kumbaya o una cosa así, ¿no? En realidad sí requiere que haya esos planteamientos donde haya un cierto choque, un cierto enfrentamiento que nos implique darnos cuenta de qué es lo que realmente está en juego, ya sea porque las ideas o la realidad en juego es muy importante, o ya sea porque nuestros intereses están en juego y que de un modo u otro, pues bueno, también representan una parte importante de nuestras concepciones de vivir, ¿verdad? No podemos estar juntos si no tomamos un poco en serio. Voy a poner el ejemplo, cuando alguien me dice, no importa lo que tú creas, lo que tú pienses, lo importante es que podamos vivir bien tú y yo y que trabajemos juntos de a gusto, digo, es una buena manera de decir que no le importo, porque mis ideas, mis creencias no son como un asunto secundario que está flotando por ahí, que pues sí, claro, son mis paranoias, ¿no? Es mi esquizofrenia que me tiene separado del mundo y yo acá pienso lo que quiera, pero acá tengo que vivir. No, esto también tiene que tener una injerencia real en el mundo. Entonces, de ahí es donde viene la importancia de una cierta conflictividad. El asunto es saber vivir con el conflicto, que no significa matarnos unos a otros, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia. Entonces, y eso significa una capacidad de entender, por ejemplo, las neutralizaciones que hacemos de los discursos de otros. Por ejemplo, cuando alguien se enoja y dicen, es que dijiste eso porque estás enojado. Bueno, igual sí estoy enojado, pero lo que estoy diciendo tiene algo de verdad. Y eso de verdad, por favor, considéralo. A lo mejor mi modo no fue el mejor, pero esa neutralización de sí simplemente porque es una persona muy negativa o por lo que sea, es una neutralización del otro. La idea, a lo mejor en su formato y envoltorio, incluso tal vez el envoltorio en sí mismo es el mensaje más fuerte, ¿no? Está diciendo que algo está ocurriendo. Entonces, es cómo vencer esta neutralización del otro. Entonces, la polarización puede ser un elemento importante. Ahora, lo curioso es que también la postura de quien se queda en medio y no quiere tomar postura de algún modo, decía Gramsci, odio a los indiferentes porque son el lastre de la historia, ¿no? Al vivir es tomar partido. Y no significa nuevamente volverse un fanático que odia y a destajo y ataca completamente cualquier cosa, porque eso lo vemos ya en las redes, o sea, hasta comentarios que son pura bilis, ¿verdad? Pero no hay realmente algo más. El asunto aquí interesante es cómo no convertirnos en meros clientes, porque el cliente es el que dice, a mí no me importa si Walmart
o Soriana, o quien sea, perdón por las marcas que estoy diciendo, ¿verdad? No me importa cuál es el mejor. A mí con que me den lo que yo quiero. Entonces yo voy a agarro este aquí, yo agarro este de acá. Entonces nos podemos volver clientes de lo político, donde dices, no tomo postura, yo lo que me acomode mejor. Entonces, por una parte, sí es significativo el tomar una postura, aunque también tendremos que aprender lo que implica el coexistir dentro de cierta conflictividad. Entonces, lo que va ocurriendo con estos movimientos, sobre todo de derecha o de extrema derecha y con la xenofobia y todo eso, en realidad pues es una manifestación de que vamos hacia una sociedad tal vez neofascista en muchos aspectos, incluso donde podemos ser liberales y ser prácticamente fascistas en cierto modo, ¿no? Hay un sociólogo francés muy interesante, Michel Cluscart, que plantea eso, y una de las cosas que dice de una manera muy, bueno, no tan accesible, es algo confuso de leer, pero muy interesante es que, por ejemplo, la idea del libre consumo, donde uno decide qué es lo que puede hacer, parecería que nos vuelve revolucionarios, porque nos da libertad, porque es una manifestación concreta de libertad. El que yo escoja este producto y no este otro, habla de una libertad, de una conquista política. Pero en el fondo, no ha sido a través del consumo como nos hemos alienado, como hemos quedado esclavizados a ciertas cosas. Entonces, parecería que yo mismo, en el momento en que decido muchas cosas, voy a ponerlo así, soy tan libre que decido cuál es la cadena que me voy a poner. Dices, ¿puede llegar hasta allá una libertad? Entonces, por eso creo que sí es importante recuperar esa capacidad de comprometerse, no sí es una cierta militancia, una cierta fidelidad, pero no necesariamente en la línea de volvernos enemigos unos de otros, porque eso es distinto. Una cosa es la militancia con una idea que me implica pensar, tomarme en serio lo que otros dicen y también lo que estoy diciendo y hacer que esas cosas se vayan limando. Y otra cosa es volvernos enemigos, simplemente por representaciones o disparidad de ideas, ¿no? Entonces creo que sí es importante, de hecho algunos lo decían que iba a pasar con Estados Unidos. Cuando ganó Trump, alguien dijo por ahí, es tal vez lo mejor que le pudo pasar a Estados Unidos, porque ahora sí se va a empezar a mover algo, porque antes como que está todo acomodado, todo está en orden, sí. Entonces no le muevas, pero cuando viene alguien que zarandea, puede ser oportunidad de respuesta. En México creo que no hemos sido exactamente el modelo de respuesta ante lo que estemos viviendo, pero todavía cabe la posibilidad. Como dato cultural, acaba de formarse la Internacional Progresista, que está integrada por Noam Chomsky, junto con la Asociación de Sanders y varios intelectuales, justo para buscar salidas o variantes a la posibilidad que existe de Estado actual y de organización política y social. Así que a los que estén viendo esta transmisión en vivo, también les recomendamos que se informen sobre eso, porque plantea situaciones o conceptos interesantes y que será oportuno darle seguimiento. Bueno, Pepe, ¿de qué forma en esto justo de la necesidad de tomar postura y de confrontar posiciones, en qué sentido crees que aporta o no aporta la digitalización? Porque vemos, creo que todos los aquí presentes o que están sintonizando, se darán cuenta que a veces las redes sociales se creería que es un foro para discutir esas ideas. Pero contrario a eso, la mayor parte de las veces, no dudo que sí, personalmente he tenido encuentros muy interesantes con amigos y conocidos, pero parecería que la mayor parte del tiempo parece un monólogo con un espejo. Y ahora mismo como si solo estuviera escuchándote para esperar mi turno para hablar. Eso es la impresión que me da las redes sociales y de alguna manera el otro nada más se vuelve un espejo de mí mismo. Los muros o mi perfil, esos son muros. Es la pantalla donde proyecto mi puesta en escena, que a lo mejor evidencia mi falta de puesta en cuestión. Entonces, ¿de qué forma tú recomendarías o cómo comenzar a generar este planteamiento? Decir, ¿hasta qué punto realmente estoy abriendo la posibilidad de poner en juego mi postura en un mundo hiperdigitalizado? Desde que me recordaste un poco con el ejemplo que dabas a un video de hace un tiempo de dos perritos que están separados por un cristal y que se están ladrando tremendamente uno al otro, así, pero agresivamente. Y en el momento en que alguien abre la puerta, cruzan el umbral, agachados, sin ladrarse más.
haz de cuenta que así pudiéramos estar viviendo. Y es que parecería que el Internet y todo el ciberespacio se convirtiera no en lugar de tanto del flujo de las ideas, sino del flujo de las emociones. Como que toda la energía libidinal, todo lo que tenemos ahí, en realidad pareciera encontrar su canalización a través del mundo digital. Por ahí alguien decía que es como nuestro inconsciente, ¿verdad? Los griegos su inconsciente lo plasmaron en mitos, nosotros lo plasmamos en Twitter, lo plasmamos en Facebook, lo vamos poniendo ahí. De hecho, basta con ver cuánta gente pone su estoy harto de mi madre, o estoy harto de ver mi pared en mi cuarto. O sea, dices, bueno, gracias. Y digo, claro que no significa que no me importes, ¿verdad? Pero parecería que no es un espacio de comunicación de otras cosas como ideas, sino más bien como de un flujo emocional, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo creo que hay dos cosas que podrían ser muy significativas. Una, puede favorecer sobre todo al acceso a las ideas de otros, en el sentido de que por el acceso de información te permite darte cuenta de lo que otros piensan y de alguna manera, aunque parecería que está puesto en escena, bueno, te permite, te facilita una cierta puesta en cuestión si estás en la disposición de entrar dentro de ello, o al constatar va a provocar algún tipo de reacción, que eso es lo que va a ser importante atender. Pero por otro lado, creo yo que como algo que favorezca realmente un intercambio constructivo, no lo va a hacer necesariamente siempre. En primer lugar, porque nos faltan muchas habilidades, tanto de expresión oral como escrita. O sea, ¿quién no ha tenido la experiencia de mandar un WhatsApp y que no te entiendan lo que estás diciendo? Y que tú estabas diciendo un chiste y se ofendan y te saquen del grupo, ¿no? O sea, dices, oye, sin haber dicho nada políticamente incorrecto, o sea, fue el comentario como de que, ¿y qué? Y ya dice, ya te pusiste. Entonces, como es muy difícil interpretar también lo que leemos, porque no sabemos bien luego cómo escribimos lo que escribimos, ¿verdad? Entonces, eso ya complica mucho la cuestión del intercambio. Luego de ahí, sumar la capacidad de plasmar ideas por escrito o verbalizadas. También eso tiene su dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el intercambio creo que requeriría que renunciemos un poco al afán de la inmediatez, de captar de inmediato, y ser capaces de dar un poco de espacio, de pausa y decir, a ver, no te entendí, pero déjame, lo voy a digerir antes de querer reaccionar inmediatamente. Porque a lo mejor me estaban diciendo te amo y yo estoy diciendo, ¿sí me odias? Pues vete, cuando en realidad necesito también el tiempo. Entonces, el hecho de que nos permita cierta inmediatez no significa que tengamos que usarla forzosamente, al menos no a nivel de cómo lo procesamos. Y también puede ayudar mucho. Yo he visto que las redes sociales, sobre todo, pocas veces son buen espacio para discusión de ideas. Si tienes un amigo, un buen amigo o buena amiga con quien puedes compartir, puedes hacer el intercambio y sabes que hay, ¿no? Pero si no lo hay, de repente puede ser complicado. Y en ese sentido siempre vale la pena hacerse algunas preguntas, como tanto para mí como para mi interlocutor. ¿Qué estamos buscando? ¿Convencer al otro? ¿Conocer su punto de vista? ¿Llegar a un acuerdo? ¿Demostrarle que yo estoy bien? O simplemente que me dé información que no tengo. Si no tengo bien claro eso, va a ser muy difícil que se pueda dar un cierto intercambio, digamos, de mayor provecho que nos lleve a generar un poco más de estrés y de malestar en la vida propia, ¿no? Entonces, creo que estos medios digitales nos van a favorecer el acceder a muchas cosas, pero necesitamos también no olvidar que no tenemos por qué llevar la misma velocidad que los medios, porque si no son los medios los que nos gobiernan. Y sí es importante poder decir, aunque a través de Internet pueda tener un contacto inmediato contigo, no significa que lo que ya me dijiste, ya lo procesé inmediatamente y ya lo desecho, sino al contrario, tengo mi propia velocidad y es importante que yo también la trabaje. Bajar la velocidad es un elemento que va a ser importante, creo, en este tiempo que sigue. Frenar un poco. Queda así como un quote, ¿no? Frenar un poco. Justo también personalmente creo que eso es lo que haría falta. Y me incluyo también. Esta saturación de información no nos permite a veces digerirla, interiorizarla, reflexionarla. Bueno, Pepe, vamos a pasar también a unas preguntas que nos están haciendo en Facebook, que te quieren hacer a ti. Bueno, empezamos con Daniel Bensor, que dice, la economía al servicio del hombre es útil, pero atravesando un umbral nos encontramos al hombre al servicio de la economía. Tenemos el dinero como único pilar para sostener esta sociedad. ¿Qué pasa cuando este pilar colapsa?
¿Qué pasa? Pues bueno, que probablemente podrían suceder muchas cosas, pero ante los horizontes posibles, uno es, y que porque históricamente ha funcionado, tal vez recurriremos al sacrificio. Y me refiero a sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque así es como se ha sostenido mucho de nuestra economía, ¿no? Sacrificando a unos para sostener a otros. El rescate de los bancos a costa de exprimir a otra parte de la población y así sucesivamente. Entonces, una opción que ha sido la que más se ha recurrido, creo yo, históricamente, ha sido esta del sacrificio. La otra es aceptar la caída y la ruptura de un estilo de vida para empezar a rehacer también nuestra manera de vivir y con ello implica también una reelaboración de nuestro ser de seres humanos. Creo yo que son al menos dos opciones. Podríamos dar más, pero para dar tiempo a otras preguntas. Me recordó mucho la postura de René Girard justo sobre el sacrificio como pilar de construcción de la cultura occidental. Bueno, otro comentario que habla Daniel Bensor, es muy interesante, dice, no me importa lo que pienses mientras podamos vivir en armonía, parafraseando lo que mencionas. Una linda manera de decir que no te importa el otro. Lo que piensas construye la práctica. Al no escuchar, al no dialogar, estamos matando la posibilidad de construir lo que beneficia a todos. Y una pregunta más, tenemos a César Dar. Mucho de esta cultura de lo local también tiene su lado negativo, al generar gentrificación, haciendo de lo local algo exclusivo y perpetuando el mismo sistema de división de clases. Sí, en esto yo creo que tiene que ver también con esta ideología, lo que te decía de la innovación, ¿no? Si lo local se vuelve innovador, se vuelve novedad, de alguna manera quienes están a la caza de este capital de novedad, de este capital de innovación y que al mismo tiempo significa un cierto capital moral, porque también parece ser que me convierte en una persona de mayor calidad. No es ningún secreto que quien tiene ciertas opciones de vida hoy en día también tiene ciertas pretensiones de una cierta moralidad o a veces puede tenerlas de cierta superioridad moral, ¿no? Que es una trampa muy, muy, muy delicada. Por eso, el cómo llevemos a cabo esta cuestión de lo local cambia, ¿no? Entonces ya no sería, por ejemplo, una gentrificación es precisamente un intento de apropiarse del ambiente creado por un conjunto de relaciones y de afectos que están intercambiados, ¿no? Entonces, sí es muy, muy delicado este tema y sí es importante, pues sí, que no nos volvamos en depredadores de novedades ni una escena de película rápidamente es una de las cosas más típicas que se ven en Estados Unidos. Cuando está a punto de matar el bueno al malo, ¿verdad? Porque ya se lo fregó, y le dicen todos, no lo mates, porque si lo mates vas a ser igual que él. Y el bueno obviamente dice, pues sí, ¿verdad? No lo voy a matar. Digo, ese es el colmo de la hipocresía moral, porque en el fondo lo que está diciendo es mi superioridad moral me hace que no te mate, pero en realidad yo podría hacerlo y tendría que hacerlo de alguna manera, ¿no? Y el punto no es que no te mato porque no quiero ser igual a ti, no te mato porque soy igual a ti, somos iguales y yo quisiera poder vivir de otra manera. Entonces, cuando utilizamos la superioridad moral, en realidad la superioridad moral nos autoriza a hacer todo, aunque sea el no matar, pero en el fondo una superioridad moral es tremenda. Entonces tendríamos que renunciar a esas pretensiones de superioridad moral para poder entrar en otra comprensión de nosotros mismos también. Y en esa misma película el villano termina matando al bueno y es Lars von Trier. y lo terminan aplaudiendo todos. También. Oye, Pepe, tenemos también una pregunta ya anterior de Joe. Dice, en este confinamiento, la pregunta a sí mismo puede ser, ¿para qué vivo? ¿Qué valoro? Y sobre todo, ¿qué amo y con qué me quedo cuando ya no quede nada? Sí, sin duda, yo creo que a lo mejor, y todavía el para qué, digo, que tiene su valor si es en la línea de a qué me estoy entregando, ¿verdad? Porque si esperamos encontrar una finalidad, una misión preestablecida, yo soy algo escéptico en el sentido de que exista algo así previamente, pero lo que sí creo es que podemos preguntarnos por nuestras fidelidades, es decir, ¿a qué estoy siendo fiel? Porque a final de cuentas eso es lo que va definiendo incluso no solo quién soy, sino quiénes son también los demás a mi alrededor, ¿verdad? Entonces creo que el confinamiento puede ser un buen espacio de preguntarme a qué he estado siendo fiel, a qué le he estado entregando mi vida, a quiénes, y darme cuenta que alguien dirá, y a mí no me han dado de regreso. Pues eso es una constatación. La pregunta es, ¿a quién estás dándote tú? Y verás, de alguna manera, si esa es
parte de las opciones que quieres llevar. Es una de las tantas preguntas que podemos plantearnos. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta de Alessandra, la productora. Dice, ¿cree que este cambio o acercamiento a nosotros mismos comenzará a generar un cambio para llevarnos a ser seres planetarios conscientes? La verdad no creo. Yo considero que el cambio no se va a dar en automático. De hecho, somos animales de inercia. Entonces, tenemos ya una cierta tendencia, digo, basta con ver las noticias, creo que fue en Estados Unidos, no, en Europa, que uno de los países que abrieron, la gente corrió inmediatamente a cortarse el pelo, a no sé qué tantas cosas. Dices, ya te dice un poco cuáles son las tendencias que están más fuertes, ¿no? Entonces, creo yo que no es que esto vaya a favorecer un cambio como tal. Es un kairos, es una oportunidad donde eso se puede dar, ¿no? Pero en el fondo no hay nada que marque que así va a ser, ni que determine que la dirección vaya a ir hacia allá. Al menos yo no lo daría como un hecho mecánico. Muchos dicen, no, claro que este es el momento y se va a dar. No hay, ni siquiera es una cuestión de voluntarismo. Yo suelo decir, podemos disponer algo, pero en realidad hay una parte que no nos toca y que nos excede, y esa simplemente tenemos que estar a la expectativa de si se da o no se da. Poner todo, pero no sabemos si se va a dar o no. Y aún habiendo poblados con todavía necesidades básicas no cubiertas, ¿no? Parecería que también estamos justo en esta cuestión de redes sociales. Creemos que el mundo es nuestro mundo, cuando Claro. haciendo un poco, ampliando la visión, pues somos la minoría, lamentablemente. Bueno, espacio para 2 preguntas más, ¿te parece, Pepe? Sí, muy bien. Porque, bueno, tenemos a Dan Mann, dice, ¿cómo podemos encontrar nuestra individualidad en un mundo donde nos impulsan a seguir un modelo determinado? Bueno, no sé si también buscar, de repente, habría que estar atentos a que al buscar la individualidad no esté siguiendo también nuevamente ese modelo, ¿no? Porque parecería que es curioso, ¿no? La ambigüedad de que en un mundo que nos masifica, al mismo tiempo nos insiste en que seamos nosotros mismos. Entonces, a veces la mejor manera de ser yo mismo es la de salir de mí mismo. Es decir, ponerme en ese encuentro con otro que me saca, que me provoca, porque es solo en relación con otro como de una manera u otra nos vamos formando. La individualidad así como algo abstracto que se pueda dar es una bonita ilusión, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? En un mundo que tiende a globalizarse, donde puedes ver una fiesta tradicional mexicana transformada, o lo que veas en esa fiesta es exactamente idéntico a lo que vas a ver en una fiesta en Estados Unidos o en Japón, cerveza y discos y todo, te dice, pues, ¿qué individualidad buscas? Pues, ¿no será que esa individualidad que te quiere hacer que tengas de alguna manera corresponde a ese mismo contexto? Entonces, necesitamos estar dispuestos a la puesta en cuestión, porque no significa la cerrazón a otro, sino la puesta en cuestión de sí y a la puesta en cuestión un poco del mundo, para que podamos... ¿Y quién hace mejor eso? La entrada del otro. A veces suelo decir que a veces es un poco difícil hacerlo, pero que la mejor autocrítica es recibir la crítica ajena. Claro. Me recuerda esto también a la película de V de Venganza, ¿no? V for Vendetta, de cómo esta postura, esta reivindicación, digamos, de la afirmación individual, luego también se convierte en ya la venta de máscaras del mismo personaje, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, en la búsqueda de esta individualidad, pues también puede seguir un patrón ya establecido. Entonces, pues bueno, queda ahí la reflexión. Por último, tenemos a Hard Hero. La desaceleración y el decrecimiento pueden ayudarnos a darnos un respiro. Y yo lo veo demasiado favorable, dice. Pero, ¿qué tan factible es para nuestro sistema económico, donde muchas empresas no pueden parar? Y si lo hacen, ¿cuál podría ser el escenario? ¿El que ya estamos viviendo? Sí, definitivamente yo estaba pensando en Serge Latouche, ¿verdad? Con el decrecimiento. Y sí, podrían ser opciones, pero la verdad es que creo yo que no hay manera. Bueno, se podría intentar con pequeñas reformas, con pequeños experimentos que puedan ir creciendo, pero eso sería mucho más lento y no sé qué llegue primero. Si el sistema se rompa y ya no pueda continuar, o lograr esto
poco a poco, o bien, pues es vivir es una crisis, un golpe fuerte que va a derivar precisamente en, que digo, las crisis en realidad es el método también neoliberal, ¿verdad? Mantener una crisis perpetua, pero una crisis tal cual, esta fractura donde nos hace decir, tenemos que empezar desde abajo, ¿verdad? Y que no es tal vez lo más alentador en muchos modos, pero tal vez sea lo que quede más ahí, o tal vez terminaremos haciéndolo cuando ya no nos quede opción, como ahorita, ¿no? Encerrados, y ahora sí, a tratar de encontrar alimento donde se pueda y todo, porque parecería que tiene que llegar un factor ajeno, es decir, nuevamente, no es la voluntad humana, y tal vez eso tenemos que tener bien claro, que no, el querer no es poder. Muchas cosas que las queremos, y sin embargo, querer hacerlo por voluntad nos ha llevado a donde estamos. Entonces tal vez tendremos que abrir ese pequeño espacio a ese otro, que no sabemos si llámalo naturaleza, llámalo azar, lo que tú quieras, pero que pudiera intervenir y completar aquello que por voluntad no logramos, aunque la implique del todo. Pues bueno, como buena reflexión, parecería que quedan más preguntas que respuestas, y es justo la apuesta de que estas charlas sean un punto de partida, no un punto de llegada, Pepe. Así es. Y como pues una buena bueno, conversación. Sí, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu comunicación, por estas reflexiones. Y un gusto, como siempre, charlar contigo. Igualmente. Pues muchas gracias por la invitación y ahí estamos en contacto. Bueno, Pepe, para las personas que gusten seguirte en alguna red social, ¿cuál pudiera ser a través de Twitter, de Facebook? No sé, tú compártenos. Tengo ambas. Está Pepe Vallardo, que es con mi nombre, o Pepe Ballard, que esa tiene todavía más opciones de recibir amigos en Facebook, porque todavía no, el otro ya está casi lleno. Entonces, Ballard sin la O. O en Twitter estoy como Pepe Vallardo, es @P Ballard, P Vallardo, @P Vallardo. @P Vallardo. Bueno, pues para las personas que gusten seguir a Pepe, la verdad es que siempre está provocando la reflexión con publicaciones, con artículos, y es de esos contactos que vale la pena tener en redes sociales. Bueno, pues Pepe, nuevamente muchas gracias. Y buenos memes, eso sí es cierto también, buenos memes. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente, gracias al auditorio que lo siguió, que siguió la transmisión. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas en los comentarios, se las haremos llegar a Pepe, y cuando también él, si puede y tiene oportunidad de responderlas. Y pues bueno, que siga esta reflexión. Gracias por su tiempo también a ustedes, y pues bueno, los invitamos a que sigan reflexionando, a que sigan poniendo en cuestión su propia vida, aprovechando esta oportunidad que es el confinamiento. Y bueno, creo que es difícil, parece que por momentos la realidad nos aleja de crear posturas, de tener posturas y de confrontarlas con el otro, la famosa otredad, el individuo, nuestros allegados y no tan allegados. Pues bueno, es un gusto para mí, les doy las gracias a nombre del equipo de dirección, en la dirección y la producción Alexandra Delgado, en apoyo audiovisual Iván García, Carlos Castro, y en los controles Jonathan Castañeda. Muchas gracias por su tiempo. Para los que no tuvieron tiempo de ver toda la charla, la publicaremos también en YouTube. Nos pueden seguir también en redes sociales, compartir el contenido, y también en nuestra página web, que ahora aparecerán en la parte baja. Y bueno, nuevamente queda la invitación a la reflexión y a salir de esta pantalla, llevar la reflexión a tu vida. Utilizamos la tecnología como un medio y no como un fin. Hasta luego.